Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y este domingo 22 de agosto vamos a demostrar que el ateísmo es una postura intelectual. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por ser nuestro Dios, nuestro único Dios, el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Gracias, Padre, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gracias, Padre, por este domingo, que vamos a estar expuestos, como siempre, a tu bendita palabra, que es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He puesto como título a este mensaje, Dios y los ateos. Pero quiero decirles algo que es importante que tengamos siempre presente. El verdadero sentido de la existencia humana es que Dios nos creó para vivir en armonía y en comunión con Él. Por lo que el ateísmo resulta ser una postura intelectual. Y vamos a ver dos casos de intelectuales, hombres que han destacado en el mundo, uno en el mundo del cine y otro en el mundo de la literatura. Por ejemplo, Luis Buñuel, el director cinematográfico español, que luego toma la nacionalidad mexicana, él acuñó una frase que puede resultar graciosa, pero eso es lo que él dijo, ¿no? Él dijo, soy ateo gracias a Dios. Y Heinrich Böll, un escritor alemán católico, premio Nobel en 1972, escribió un libro muy conocido que se llama Opiniones de un payaso. El payaso narrado en ese libro es un tal Hans Schneier, ateo, enamorado de una católica, Marielle. Y en ese diálogo personal, él se pregunta, ¿qué opina acerca de los católicos? Y se responde también, me ponen nervioso porque juegan sucio. Después vamos a analizar por qué. Y vuelve a preguntar qué opina sobre los protestantes. Él responde, me irritan con su manoseo de las conciencias. Esto está en el libro Opiniones de un payaso. Y cuando le preguntan sobre los ateos, Hans Neyer responde, me aburren porque siempre están hablando de Dios. Y hemos visto estos dos casos, pero no sé si todavía habrá ese programa en la televisión en Arequipa, en un canal, un religioso que lo conducía, lo presentaba ese programa para los domingos, dice, hablando con Dios. Pero yo me pregunto, ¿hablar con Dios es lo correcto? Pero algunos solo quieren hablar de Dios, ¿no es cierto? Y hablar de Dios no va a significar nada para determinar si alguien es creyente o no es creyente. Pero veamos las escrituras, hermanos. Vayamos a Hechos, capítulo 17, versículo del 16 hacia adelante. Pablo está en Atenas. En tiempos de Pablo, Atenas ya no era tan grandiosa como lo había sido en el pasado, pero aún tenía la fama de ser la cuna de la civilización griega. Los griegos eran conocidos por su cultura, por sus filósofos. Y vamos a ver, dice versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien, hasta ahí vamos a llegar con la escritura. El filósofo Aristóteles, él dice también que el hombre es un ser religioso por naturaleza. Los griegos, como otros pueblos, dedicaban altares a dioses desconocidos por temor al castigo, por no darles el culto que ellos suponían que debían dar. Por eso que Pablo encuentra una inscripción, un santuario dedicado al Dios no conocido. Pero el resumen de lo que Pablo les va a decir a los atenienses está en lo siguiente. Primero, que ese Dios no conocido que ellos adoraban, les dice, es el Dios verdadero. Y Pablo les hace entender que aprenderán de ese Dios observando su creación y seguirá siendo desconocido a menos que ustedes lo encuentren en la persona de Jesucristo. Por eso él estaba predicando el evangelio de la gracia de Dios a estos atenienses. Y eso nos lleva a lo que dice Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, el apóstol Pablo demuestra claramente que a pesar de que Dios había revelado su presencia y su poder divino en toda la creación, que la podemos ver, no creían en Él, pero ellos no tienen excusa. Y es interesante lo que escriben los salmistas en el Salmo 14.1 y el Salmo 53.1, cuando dice el necio en su corazón, Dios no existe, o no existe Dios. Entonces, se trata de necedad, se trata de no reconocer lo que sus ojos están viendo.
Y es que el necio se aferra a ideas o posturas equivocadas. Es ignorante. Ignora de la presencia de Dios, que para nosotros es tan real y tan viva. Pero, ¿qué cosa dice el diccionario sobre el ateo? Dice que el ateo niega la existencia de Dios. Pero hay otro tipo también de personas, que son los agnósticos, que los agnósticos, no afirma, el agnóstico no afirma la existencia o inexistencia de Dios mientras éstas no sean demostradas. Entonces, vemos, hermanos, por las estadísticas, nos dicen las estadísticas, que el 80% de católicos son agnósticos prácticos. No niegan la existencia de Dios, pero no la afirman con su propia vida. Estas personas que se dicen católicos van a los brujos, van a los adivinos, leen el horóscopo. Entonces, no niegan la existencia de Dios, pero no la confirman, no la afirman con su propia vivencia diaria. ¿Y cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico? El ateo no cree en la existencia de Dios. El agnóstico no tiene conocimiento de su existencia. Ahí está la diferencia. Y el pueblo de Dios, hermanos, enfrentó con hechos la pregunta de pueblos paganos enemigos. Y la pregunta siempre era, ¿dónde está tu Dios? ¿Y no te suena conocida esa pregunta? Muchas veces nos las han hecho, probablemente cuando hemos estado en dificultades, y alguien de tu entorno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Cierto? Pero el Salmo 42, versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y en el Salmo 53, en el Salmo 42, versículo 10, más adelante, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y vamos a ver que el profeta Isaías, en el capítulo 45, 21 al 22, y luego vamos a ver a Joel y a Miqueas hablando sobre lo mismo, pero Isaías 45, 21 al 22, Isaías 45, 21 al 22, nos va a dar una idea de cómo era el comportamiento de los pueblos paganos a los que los creyentes, el pueblo de Dios, tenían que enfrentar. Dice Isaías 45, versículos 21 al 22. Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Dios? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, los pueblos tendrían que, el pueblo de Dios tenía que enfrentar justo a estos pueblos para que reconocieran que solo Dios es el único Dios. Y Joel, cuando también le hacen esa misma pregunta, ¿dónde está tu Dios?, él considera que es una pregunta irónica. Y en Miqueas 7:10 dice, y mi enemiga lo verá y la cubrirá de vergüenza, la que me decía, ¿dónde el Señor tu Dios? ¿Dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la verán, ahora serán holladas como lodo de las calles. Entonces, el pueblo de Dios se enfrentó con hechos la pregunta de los pueblos paganos enemigos cuando decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Y no estará pasando también eso con nosotros?
Porque, hermanos, estamos viendo en los últimos tiempos que hay un aumento del ateísmo en el mundo. Porque, por ejemplo, países europeos, estaba viendo una entrevista a un ateo y, y decía, ¿cuál era la necesidad de tener a Dios? Los países europeos lo que tienen es dinero, lo que tienen es comodidades. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener a Dios? ¿No es cierto? Y esa es una forma de negar con el intelecto la inexistencia de un Dios que para nosotros es real y vivo. Pero sigamos viendo, Jesucristo le reveló a la samaritana en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y antes podemos encontrar en Juan capítulo 1:18 que vayamos mejor a Juan capítulo 1, porque el problema es que el hombre quiere ver y quiere tocar y quiere cargar y quiere tener una imagen que lo represente. Pero en Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego vamos a ver que animó también a sus discípulos, Jesucristo, a confiar en Dios y en Él. Vayamos a Juan, capítulo 14. Y vamos a ver cómo es que se desarrolla ese pensamiento de querer con nuestros sentidos ver a un Dios que es espíritu, hermanos. Es imposible. Solamente una vida de fe es la que te puede mantener en comunión con un Dios vivo y real. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero ni siquiera las obras llevaron a los judíos, a muchos judíos, a creer en Él. Pablo también le escribió a Timoteo algo que también es muy importante para entender, porque algunos hablan y continuamente escuchamos y a las personas, sobre todo cuando vamos a predicar el Evangelio, algunos dicen, ¿no? Yo también creo en Dios, dicen, ¿no? Yo también creo en Dios. Pero habría que preguntarse en qué Dios. Porque Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 2, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Y Santiago, el hermano del Señor, el maestro Santiago, maestro cristiano, enseñó que también los demonios creen y sin embargo tiemblan. Y lo podemos encontrar en Santiago 2:19. Pero en los evangelios también vemos que creo que los demonios creen más. Porque en Mateo 8:29, en Marcos 1:24, en Marcos 1:7 y en Lucas 4:34, los demonios reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y a cada uno lo va a poder, ahí tienen las citas, van a poder comprobar que creo que los demonios creen más. Pero aquí cabe una reflexión. Entonces, ¿qué debemos hacer los creyentes respecto a los ateos? Que como decía, se van por el excesivo confort en que vive el hombre, por esas doctrinas humanistas donde te hablan de que supérate, tú puedes y tú puedes lograr todas las cosas. Entonces, cada vez la gente va sintiendo como que no necesita de Dios. Entonces, aquí cabe una reflexión. ¿Qué debemos hacer los creyentes respecto a los ateos? ¿Y qué respecto a los agnósticos? Primero, adoptar una postura no confrontacional, como la que tuvo Pablo en Atenas, ¿no? Con el mismo Dios no conocido, él tuvo la oportunidad de predicar al Cristo vivo, el Hijo de Dios. Segundo, no cansarnos en tratar de convencerlos, sino predicar con nuestro testimonio de vida. Y tres, siempre dejemos abierta la posibilidad de ayudarlos a estos que dicen no creer en Dios cuando sientan el llamado de Dios. Hermanos, ¿qué hacer con los agnósticos? Hemos visto por las estadísticas que el 80% de católicos, muchos de ellos familiares nuestros, el 80% son agnósticos prácticos. ¿Qué cosa quiere decir? Que ellos no niegan la existencia de Dios. Inclusive dice, Diosito, el de arriba, ¿no? No niegan la existencia de Dios. Pero no la confirman con su propia vida. Porque ellos siguen yendo a los brujos, siguen creyendo en el horóscopo, siguen consultando con los adivinos. Y dice Pablo a Timoteo que hay un solo Dios. Y ese Dios es un Dios celoso, como lo hemos visto en los domingos pasados. Entonces, finalmente, lo único que bastaría, hermanos, hoy domingo, es salir fuera, ver toda esta maravillosa creación y confirmar en nuestro corazón lo que Dios ha puesto ya de antemano, el conocimiento de un Dios creador. Por eso digo que el ateísmo simple y únicamente es una postura intelectual. Y nada más. Porque tenemos conocimiento de algunos famosos ateos que en los últimos instantes de su vida invocaron al Dios que lo habían negado toda su existencia. Con esto, hermanos, yo les dejo para que todos tengamos, no solamente reflexionemos sobre esto, sino tomemos una postura respecto a aquellas personas que dicen, no, yo no creo en Dios. No tratemos de convencerlos. Que ellos vean en nosotros al Dios invisible, al Dios que no vemos, pero que actúa en nuestras vidas. Que ellos puedan ver a través
de nuestra vida la acción de un Dios bueno, misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Sabemos, Señor, que aunque no te vemos, sabemos y creemos que tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, tu gracia es suficiente. Sabemos que tú nos amas. Creemos, Señor, que eres un Padre amoroso. Creemos, Señor, y estamos persuadidos, ciertamente, que la obra que has empezado en nosotros, fiel eres para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Hoy, Señor, Padre amado, nos ratificamos en nuestro amor por ti. Y te amamos porque tú nos amaste primero y nos mostraste tu misericordia, tu gracia, disponible siempre para todos los que creen en ti. Padre, te pedimos por este país, Señor, te pedimos por el mundo entero, para que vuelvan sus ojos a ti, Padre, un Dios vivo que ama a este mundo de tal manera que nos diste a tu único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios y Padre. En el nombre de Jesucristo, todos decimos amén. Que tengan un domingo sobrenatural, hermanos, y nos vemos en el siguiente mensaje.